Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, muchas gracias por levantarnos, Señor, por levantarnos este día y darnos la fuerza para seguir adelante. Te agradecemos porque el día de hoy nos permitiste realizar nuestro trabajo, Señor. Nos resguardaste, nos cuidaste, nos diste iluminación para poder hacer las cosas conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Gracias porque el día de hoy también nos diste fuerza para seguir adelante con tu lectura y te pedimos que hoy, Señor, comprendamos aún más las verdades que están inscritas en ella para poder seguirte alabándote y bendiciéndote. Bendito seas por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la lectura de hoy, miércoles 21 de junio. Y antes de iniciar, hoy comenzamos con el libro de Esdras. Ayer terminamos por fin el libro segundo de Crónicas. ¿Y qué vimos en el libro segundo de Crónicas? La caída de Judá. En los últimos capítulos vimos la caída de Judá. Bueno, es que la caída de Judá se vino dando inclusive después de David, ¿no? Vemos cómo Salomón empezó con la idolatría. De ahí cada uno de los reyes que pasaron, algunos fueron buenos, pero fueron contados con los dedos de la mano, aquellos que hicieron el bien. Más bien todos los demás fueron inclinando su corazón a los ídolos, así dice la palabra. Permitían los lugares de adoración idolátrica, idólatra, ajá, permitían que se adorara a otros dioses, perdieron la ley, ya no sabían ni dónde había quedado la ley, ni reyes ni sacerdotes, aun y cuando Moisés dijo que todos los reyes deberían de tener una copia de la ley. De hecho, decían que debían hacer una copia de la ley para poderla leer, para poderse basar en esa maravillosa ley y poder tomar las mejores decisiones para su reino. Pero vemos ahí que fue hasta Josías el que la encontró e hizo una fiesta muy grande. ¿Por qué? Porque no sabía ni cómo hacerlas, porque no tenían la ley y fue designio de Dios que la encontraran, pero aún así con la ley en la mano, fueron en picada y en picada y en picada, hasta que fueron a cautiverio por Babilonia. Vino Nabucodonosor, los conquistó, se los llevó presos, dejó a los más pobres, a los otros se fueron. De hecho, por ahí vamos a leer en un libro que en el Éxodo les decía que se casaran. ¿En dónde fue? En Ezequiel, creo que Ezequiel es el que les dice que Dios les ordena que a donde vayan en cautiverio, que se casen, que no hay problema, que trabajen, que hagan todas las cosas que el Señor les había mandado hacer. Ese es un cautiverio que duró 70 años conforme a la palabra de Dios. Alguna vez, como les comentaba, yo les hice la pregunta a varias personas a las que les daba yo clase, si sabían por qué 70 años, ¿no? Y la palabra lo dice, no es un misterio. De hecho, creo en el último video, en el video de ayer que hicimos, eh, en la partecita de arriba, en la partecita, ¿dónde está? Acá arriba, les pusimos, ¿cómo se llama? Un video de por qué 70 años del cautiverio de Israel. No es algo extraño, no es algo misterioso, no, el Señor les dice claramente por qué iban a pasarse 70 años en cautiverio, perdón. Y por fin, el libro segundo de Crónicas termina con el decreto de Ciro. ¿Quién era Ciro? El rey persa, Ciro el Grande. Bueno, así le conoce la historia. Vemos que después del imperio babilónico vino el imperio persa que lo derrotó y fue Ciro el que empezó a reinar y buscando ahí. También vamos a leer por qué Ciro mandó a que, ¿cómo se llama? Se libertara al pueblo de Israel. Y vemos que Ciro ordenó un decreto en el cual se ordenaba a los judíos que podían regresar a la tierra, a la tierra prometida. Pero vemos que los profetas decían, es que no es de ti, Ciro, de hecho, es porque Dios así lo ordena, ¿no? Inclusive vamos a leer algunos versículos donde dice que tanto a Nabucodonosor como a Ciro, Dios los eligió para que llevaran a cabo su voluntad, aunque no fueron creyentes. Vamos a comenzar con la lectura. Hoy iniciamos con el libro de Esdras. Antes de iniciar con la lectura de los capítulos del día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se trata el libro de Esdras. Que el libro de Esdras obviamente viene del hebreo, el nombre de Esdras, y en hebreo es Esra, que significa Dios es ayuda. Eso es lo que significa. Vamos a ver quién es Esdras y todo conforme a la lectura. ¿A quién se le atribuye la autoría de este libro? A Esdras, aunque él compiló varias partes del libro, no lo escribió todo en su totalidad. De hecho, pasa lo mismo con los libros de crónicas. También a Esdras se le atribuye la autoría. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente entre el 430 y 400 antes de Cristo.
¿Cuál es el tema principal del libro de Esdras? Que resalta el poder de la palabra de Dios y la confianza que se debe de tener en ellas. Obviamente el libro de Esdras comienza donde termina el libro segundo de Crónicas, con el decreto del rey Ciro. Él nos muestra el cumplimiento de la promesa de Dios de que iba a hacer volver a su pueblo a la tierra prometida después de una cautividad de 70 años. De hecho, este libro de Esdras lo vamos a leer en dos partes. Bueno, así está dividido, en dos retornos. El primer retorno fue bajo la dirección de Zorobabel, y él fue a reconstruir el templo. Y el segundo retorno fue bajo la dirección de Esdras precisamente, y fue para la reconstrucción espiritual. Pero este regreso, este retorno, casi duró lo mismo que el cautiverio, duró 60 años. Pero bueno, lo vamos a ver también cuando leamos Nehemías, que es el libro que sigue de Esdras. El libro de Esdras nos narra una historia increíble de redención y liberación, pero sobre todo debemos comprender la confianza que debemos tener en la palabra de Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, aun y cuando parezcan todas las cosas adversas a nosotros. De hecho, vamos a ver que el profeta Isaías, 150 años antes de que se escribiera el libro de Esdras, Dios había dicho por medio de Isaías que iba a mandar un hombre que permitiría el regreso de su pueblo. Obviamente esa profecía se cumplió con la llegada del rey Ciro. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de la lectura del libro de Esdras? Hace poco más de 2500 años, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, observó con sus propios ojos cómo se cumplían las promesas dadas, cómo se cumplían las profecías otorgadas por el Señor. Nosotros contamos con Él para hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, entonces podemos estar totalmente seguros que se va a cumplir. A grandes rasgos, eso es lo que vamos a leer en el libro de Esdras. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, 3 capítulos solamente del libro de Esdras. Comenzamos con el capítulo 1 y escrito está: el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayudándole los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitidrates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesabar, con los que subieron al cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Los que volvieron con Zorobabel. Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel: Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812, los hijos de Elán, 1254, los hijos de Satu, 945,
los hijos de Sakai 760, los hijos de Bani 642, los hijos de Bebai 623, los hijos de Asgad 1222, los hijos de Adonicam 666, los hijos de Bigbai 2056, los hijos de Besai, los hijos de Adín 454, los hijos de Ater de Ezequías 98, los hijos de Besal 323, los hijos de Jora 112, los hijos de Asum 223, los hijos de Gibar 95, los hijos de Belén 123, los varones de Netofa 56, los varones de Anatot 128, los hijos de Asmavet 42, los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot 743, los hijos de Ramá y Jeba 621, los varones de Bigmas 122, los varones de Betel y Jai 223, los hijos de Nebo 52, los hijos de Magbis 156, los hijos del otro Elam 1254, los hijos de Arim 320, los hijos de Lod, Adid y Ono 725, los hijos de Jericó 345, los hijos de Sená 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa 973, los hijos de Imer 1052, los hijos de Pasur 1247, los hijos de Arim 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel de los hijos de Odavías 74, los cantores, los hijos de Asaf 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sía, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbub, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron a Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Uy, pobres. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 636, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Comenzamos con la lectura del capítulo 3 del libro de Esdras. Escrito está: restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día.
Además de esto, el holocausto continuo y las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa del Señor. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabaran al Señor, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en ella en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo al clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario correspondiente. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 20 del Evangelio de Lucas, pero antes, ayer leímos completito el capítulo 19. Vimos muchas cosas ahí, pero hay algo muy importante, la parábola de las 10 minas. Es parecida a la de los talentos, muy, muy parecida de hecho, nada más que aquí en vez de talentos son minas y en vez de 3 son 5, perdón, 10. El señor se va. Un señor que era rico dejó a sus siervos, a cada uno le dio una mina. La gran diferencia es que cada uno le dio una mina para que la trabajara y le entregaran cuentas a su regreso. Obviamente también los enemigos del señor, él había ido a una tierra lejana para que lo nombraran rey y sus enemigos, sus adversarios, no querían que reinara sobre ellos y mandaron a una comisión para que lo asesinaran en el camino. Ajá, cuando el señor regresa a cada uno de los siervos que había dejado, ¿cómo se llama? Les preguntó qué había pasado con la mina. Y vemos que el primero de ellos la multiplicó y de una le entregó 10. Como premio, como por así decirlo, por su buen proceder, le puso sobre 10 ciudades porque él ya era un rey. Y así fue pasando con cada uno de ellos hasta que llegó con él el último y le dijo, ¿y tú qué me vas a entregar? Y el otro cuate le reclama, pues es que yo sé que tú eres un cuate que ciega donde no sembraste y te aprovechas de los demás. Y pues para no meterme en broncas, envolví tu mina en un pañuelo, la enterré y ahora te la doy. Y obviamente el señor se enojó porque dice, pues que por tu propia boca te condeno, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que te haya dejado dinero? Por lo menos lo hubieras metido al banco para que me diera un rendimiento. El señor aquí, la gran diferencia es que aquí no lo mandó con los perros, simplemente le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía 10 minas, ¿no? Obviamente comprendemos esta parábola que el señor que se fue a que lo iban a nombrar rey, pues es el Señor Jesucristo. El lapso en el que se fue es el lapso entre su primera y segunda venida. ¿Quiénes son sus enemigos? Obviamente el pueblo de Israel, porque no lo reconoció ni lo reconoce aún como el Mesías que Dios había enviado para libertarlos. Lo interesante es ver quiénes son los siervos a los que a cada uno les dejó una mina y la tenían que multiplicar. Obviamente los siervos somos nosotros, la iglesia de Dios, la esposa de Cristo. Ajá, aquí podemos ver claramente que al Señor no le gustan los holgazanes. Esa es la palabra. El Señor aborrece a los flojos, aborrece a los holgazanes, aborrece a los buenos para nada. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. El Señor les dice, aquí te dejo esto y lo tienes que trabajar, lo mismo que vemos en Mateo con la parábola de los 10 talentos. Aquí te dejo esto y dame cuentas. En la lectura de los 4 evangelios nos damos cuenta
que hay muchas parábolas, la de la higuera estéril, la de los 10 talentos, la de las 10 minas, la de las vírgenes prudentes y las insensatas, todas ellas nos damos cuenta que la parábola del sembrador, nos damos cuenta que el Señor, siempre que nos da algo, espera que lo multipliquemos. No espera que nos quedemos quietecitos bien, esperando a ver qué pasa. El Señor nos pide, y es una obligación, que demos fruto, que demos mucho fruto. De hecho, en la parábola del sembrador dice a 30, 60 o 100 por uno. No te está diciendo un 10, un 20, un 25, está diciendo 30, 60 y 100 por uno. Si nosotros somos holgazanes y no queremos compartir la palabra de Dios, no queremos aprovechar las bendiciones de las cuales el Señor nos llena para compartir su palabra, pues obviamente va a haber muchas personas. ¿Se acuerdan cuando leímos que Elías decía que era el único hombre de Dios que quedaba en la tierra? ¿Y qué le contestó nuestro Dios Padre? Si supieras que hay 7,000 atrás de ti que no han doblado su rodilla delante de Baal y que están esperando su oportunidad. De la misma manera, nosotros a veces pensamos que somos únicos y especiales, porque el Señor nos ha elegido para algún propósito o comisión, pero nos volvemos flojos. Ay, me estoy mordiendo la lengua yo solo, ¿eh? Nos volvemos flojos, nos volvemos algazanes, porque pensamos que solamente con lo que hemos recibido ya lo hicimos. Cuando el Señor nos pida frutos, cuando nos pida ver qué es lo que dimos, cuál fue el rendimiento que dimos, a ver qué le vamos a contestar. Por lo menos aquí en la parábola de Lucas no se ve que al siervo inútil que no le dio nada, no lo condene a ningún lado. Simplemente le quitó lo que le dio, le quitó para dárselo al que ya tenía. Pero en la de Mateo, acuérdense que lo condena a donde lo echan fuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Ajá. Si tú eres un verdadero cristiano, tienes que comprender que la salvación no se pierde, pero esa salvación la hemos comprendido mal, diciendo que podemos hacer lo que queramos. A cabo el Señor ya nos eligió. No, no podemos, ni siquiera somos capaces de leer la Biblia y ver todas las obligaciones que tenemos que cumplir con nuestro Dios para poder compartir su evangelio, para poder pregonar la palabra, para poder enseñar la palabra, para poder llevar la palabra. Eso es holgazanería total, y eso es algo que el Señor nos va a recriminar cuando nosotros, no, más bien dicho, si no nos ponemos las pilas. Tenemos que hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Si tú no quieres hacer lo que el Señor te ha mandado, está bien, no creo que no vas a perder tu salvación. Sin embargo, todos los dones que te ha dado el Señor se los va a dar a otra persona para que los utilice para beneficio de Dios. Entonces, lo que debemos de entender de la parábola de los 10 minas es que nosotros somos los siervos y que tenemos que multiplicar aquello que el Señor nos ha dado. Si nos dio la salvación, hay que multiplicar la salvación en los demás hombres. Hombres me refiero a toda la humanidad, que todos la necesitan, todos son dignos de ella. Obviamente va a haber quien la rechace, pero esa ya es su bronca. Nosotros hay que enseñar la palabra de Dios, hay que pregonar la palabra de Dios y hay que, ¿cómo se llama? Hay que compartir el evangelio. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor regrese, nos diga, ¿qué frutos me tienes? ¿Cuánto multiplicaste todo lo que te di? Hay un versículo que es maravilloso, que dice, llevó cautiva la cautividad. Y híjole, imagínense cuando llegó Jesucristo con el Padre y le dijo a nuestro Dios Padre, mira todos los que te traigo. Y ahí estamos incluidos nosotros. Mira todos los que te traigo. Imagínate cuando llegues allá arriba y el Señor te pregunte, ¿dónde están tus frutos? Y que atrás de ti vengan siguiéndote varias personas y le digas al Señor, aquí están mis frutos. Ah, eso va a ser maravilloso, ¿no? O los que ya partieron con el Señor, que te reciban allá, ahí viene. ¡Oh! Eso va a ser increíble. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a comenzar con el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Ah, aquí le puse mal, es hasta el versículo 19 y 18. No sé, ahorita lo vemos. Escrito está, la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, les haré yo también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?
Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Wow. Por eso les digo, no es, bueno, los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, vengan, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella caiga, la desmenuzará. Híjole, qué terrible vemos en esta parábola. Es cuando dice que mataron a su hijo. Y falta que ya vamos a leer el Calvario de Cristo. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos haciendo un pequeño comentario acerca de esto. Y pues bueno, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Bendito seas, gracias por tu eterna misericordia, por tu bondad, por tu amor, por habernos elegido, Señor, a pesar de que éramos lo peor de lo peor, Señor. Éramos pecadores, éramos inmundos, no teníamos derecho a tu gracia. Pero por amor, Señor, tú nos las diste. Nos diste un regalo inmerecido que no teníamos que reclamarlo. Te agradecemos porque pusiste tus ojos en nosotros, porque derramaste tu espíritu en cada uno de nosotros para poder estar en tu presencia. Dice que levantas al pobre y al menesteroso del muladar y nos elevas para glorificarte, Señor. De lo débil haces fuerte. Te agradecemos porque desde antes de la formación en el vientre de nuestra madre, nos elegiste, nos cubriste, nos diste gloria y honra para estar contigo. Nos sanas, Señor, nos proteges, nos cuidas, nos bendices, nos provees. Y aún así, nosotros no queremos hacer lo que nos has mandado hacer. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Muéstranos el camino para seguir en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.